Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este vídeo que estoy haciendo así ahora mismo de tu lugar súper chulo, estoy ahora mismo en Denia, es un sitio súper bonito, la verdad. Y nada, me levanto esta mañana con unos apuntes que he hecho en una libreta, en los cuales lo que he hecho básicamente es clasificar a mi manera diferentes tipos de arte y de artistas. Am, Normalmente los artistas se suelen clasificar en función, o las obras de arte se suelen clasificar en función de qué tipo de pintura hacen o qué tipo de obras de arte hacen. Y suele ser pues eso, figurativo, abstracto, luego tienes pues yo que sé, expresionista, tienes eh, cubista, tienes conceptual, tienes informalista, bueno, en fin, hay un montón de estilos y bla, 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 bla. Pero yo he hecho una clasificación que no tiene nada que ver y que os la voy a compartir, a ver qué os parece, ¿vale? Como veréis, lo que he hecho también ha sido unir lo que vendría a ser diferentes tipos de arte y artistas y los hago como un todo de manera consciente, porque para mí, digamos que los artistas y las obras de arte que hacen esos artistas están completamente ligadas, ¿vale? Es decir, un tío que sea de una manera muy característica, pues hará un arte muy acorde a cómo es. En fin, no me enrollo. Venga, va. El primero, arte aburrido. El arte aburrido, que también se podría llamar arte aburrido y continuista, suele ser el típico artista que igual carece de imaginación y que necesita, por ejemplo, trabajar siempre con modelos al natural para poder retratar su realidad, porque es incapaz de imaginar cómo podría estar colocada o añadir otros elementos o simplemente desfigurar ese ser o, en fin, alguien que es de alguna manera incapaz de trabajar con la imaginación y que necesita continuamente aferrarse a la realidad. Normalmente estas personas que hacen arte aburrido también suelen ser personas que hacen arte continuista en el sentido de que hacen lo que todo el mundo ha hecho durante, yo qué sé, mucho tiempo, ¿no? Durante siglos. Pues bodegones, flores, paisajes, marinas, retratos, retrato del amigo, del primo, de la prima, del no sé qué. Y que sí, que a veces te lo hacen igual con boli, otras te lo hacen con wash, otras te lo hacen con tinta, con, yo qué sé, con acrílico, con óleo, con mil historias, pero siempre es más o menos lo mismo. Y por lo general es como más de lo que ya hay. Tú es lo típico que tú estás viendo esa obra y dices, pues vale, ya, sí, lo mismo, lo de siempre. Luego tienes el arte que sería decorativista o decorador, que es el que, bueno, que es de que hacen los tíos que son más bien decoradores y que conciben el arte como simplemente objetos que tienen que encajar estéticamente en un lugar determinado. Pues el típico tío que te dibuja un cuadro de color rojo porque va a encajar muy bien con el sofá que es de color blanco y la pared que es de color amarillo. Pues ese tipo de artistas, desgraciadamente, hay muchos. Yo no sé por qué, no sé si realmente lo clasificaría como artistas, pero lo cierto es que hay muchas personas que conciben sus obras de arte desde un punto de vista puramente estético. Entonces, para mí son personas que igual no tienen un mensaje que decir más allá de quiero que esto quede bien, y les interesa mucho que todo quede bien colocado y que todo sea perfectamente estilizado, etcétera, etcétera, pero que vamos, que es un aburrimiento también y que generalmente no tienen mucho que decir. Es la típica persona que, bueno, solo quiere crear objetos bonitos, tiene un punto artesanal más bien, ¿sabes? Como el típico artesano que lo que busca es, pues eso, que quede algo cookie, que quede así muy decorativito, muy chulito y que quede bien en el comedor y no sé qué, pues ese. Luego tenemos el mercantilista. El mercantilista, yo creo que este es un arquetipo que todo artista de un modo u otro tiene, pero hay gente que lo tiene de una manera muy acusada y es el típico artista que lo que hace es continuamente concebir el mercado del arte como un gran negocio, sus obras de arte son un producto que está haciendo y todo va en función de la pasta. Cuando habla de amigos, no habla de amigos, habla de contactos. Es la típica persona trepa que está buscando a ver quién conoce al galerista, porque gracias al galerista entonces va a acceder a no sé qué y así poder hacer una exposición, que piensa en sus obras en términos de revalorización, en términos económicos, etcétera, etcétera. Y juzga y valora la obra de arte y todo cuanto ve a nivel artístico desde un punto de vista material, puramente económico. La verdad que estos hay así en el mundo del arte y muchas veces son los típicos que triunfan. Triunfan porque igual su obra no es muy buena, pero tienen
todo el rato esta concepción de negocio y están todo el rato ahí detrás de ver cómo pueden hacer contactos a nivel de medios de comunicación, a nivel de, yo qué sé, galerías, de no sé qué, exposiciones, ta, ta, ta. Y claro, al final van escalando, van escalando posiciones dentro de lo que vendría a ser el mercado del arte, pero muchas veces sus obras dejan mucho que desear. Son obras que quizá no tienen por qué ir acordes con el éxito que van a tener por tener esa visión mercantil, ¿no? Luego tendríamos el típico troll, que también puede ser muchas veces alguien con mucha visión mercantil, que genera obras que muchas veces suelen ser polémicas y por lo general el troll encamina su obra, como bien dice su nombre, a trolear el arte. Hace obras que son trollables o que son trolls, o arte troll o trollarte o como, como narices queramos llamarlo, pero es el típico, la típica persona que, pues eso, la banana de Mauricio Catalán, la mierda de Manzoni, el urinario de Duchamp, pues mucho ready-made, mucha obra que en un principio puede ser fácil, pero que en su momento puede que no sea ready-made, puede ser una obra de cualquier otro tipo, pero está encaminada a descojonarse de lo que vendría a ser el mundo del arte. No sé, Orozco, por ejemplo, también, ¿no? O lo del vaso medio lleno, medio vacío, que es este vaso con agua y que costaba un pastón. Todo este tipo de obras de arte que son súper fáciles, que todo el mundo puede hacerlas, pero que en el mundo del arte crean un gran revuelo, hacen que el artista en cuestión se revalorice y que aparte el artista se esté mofando, descojonando de todo el mercado del arte. Con lo cual es una mezcla. Por un lado sientes que te están estafando, pero por otro lado es como, bravo, me parece súper bien que alguien se ría del mercado del arte y de todos estos que hacen arte mercantil del que os hablaba antes y toda esta esfera que hay alrededor, que simplemente piensan en el arte en términos económicos. Luego tendríamos el artista utópico. El artista utópico, que este yo también tengo mucho, es el típico artista que concibe su obra como si el arte pudiera de algún modo transformar el mundo y pudiera cambiar la sociedad en la que vivimos. Me viene a la mente, por ejemplo, Joseph Beuys con sus movimientos cuando se afilió al Partido Ecologista, cuando de repente sus obras de arte consistían en plantar árboles, etcétera, etcétera. De algún modo son artistas que conciben el arte como algo más que producir objetos o crear experiencias puntuales de performance o lo que sea, y que conciben las obras de arte como algo que puede involucrarse en la sociedad y pueden ayudar a transformar la sociedad. Pero muchas veces es muy utópico porque realmente desde el punto de vista de un artista, desde la visión de un artista, es obvio que va a ser difícil poder cambiar el mundo. Si ya lo es para los políticos o para gente que tiene mucho poder, imaginaros para alguien que simplemente lo que tiene es el arte en sus manos. Sin embargo, hay gente como yo también que tenemos este punto de decir, bueno, da igual, yo, aunque sea utópico, lo intento. Vale, pues este sería el utópico. Luego tendríamos el artista introvertido. El introvertido es aquel artista que concibe las obras de arte como pura terapia, hace arte terapéutico. Pues igual puede hacer arte continuista, aburrido a morir, o estético en un momento dado, así como más decorativo, pero independientemente de cómo sea ese estilo, la realidad es que ese arte que él está haciendo nunca va a salir más allá de las puertas de su estudio o de su comedor o de su habitación o lo que sea. Todo es hacia adentro. Y es el típico artista que pasa los años y va evolucionando, va creciendo, necesita desahogarse, necesita expresarse, pero no necesita imperiosamente comunicarse con el mundo exterior. Es un trabajo más de puertas adentro. Luego tendríamos el técnico. El técnico es aquel artista que, que de algún modo vuelca en las obras de arte todo su afán perfeccionista y que está, por ejemplo, muy interesado en la técnica, que todo esté perfectamente hecho al milímetro, que se empapa de un montón de tutoriales para ver cómo se hace esto o lo otro. Por supuesto, ha ido a las bellas artes y ha aprendido todo de la manera perfecta como tiene que ser y tiene mucha, mucha técnica, pero en muchas ocasiones suele pasar que artistas que son muy técnicos se convierten en artistas aburridos. Es decir, gente que hace unas sosainas y unas obras que son aburridas a morir, pero eso sí, técnicamente inmaculadas. Típicos artistas que la Lesper diría, no, qué bien, esto es arte. O otros artistas también, que ya sabemos quién, pues dirán, esto sí es arte, porque tiene una técnica, en fin. Luego tendríamos el artista diva o divo, que es, en muchas ocasiones lo que me viene a la imagen es el típico performer, ¿no?
que todo gira en torno a su cuerpo, en torno a él o a ella, que quieren mostrarse, les encanta rebotarse en sangre, en vísceras, en esperma, en barro, en cualquier cosa viscosa y que de algún modo buscan llamar la atención, pero sobre sí, sobre su cuerpo. Ellos son la obra y quieren que se admire la obra. Un buen ejemplo podría ser pues, cualquier performance, cualquier performer que sea conocido podría encajar aquí. Y yo qué sé, me viene a la mente ahora sí, por ser conocido y que yo he hecho algún vídeo sobre él, Abel Azcona, ¿no? Que tiene muchas obras en las que él sale, se muestra, yo qué sé, se tatúa el culo, lo del tema este de Bush, de Trump, o cosas de estas, no sé, como artistas que todo gira en torno a ellos. Miedo. ¿Qué quiere decir arte con miedo? Pues arte con miedo para mí es la típica obra que hace un artista que llega en un momento dado a cierto reconocimiento, a cierta fama, se agarra como a un clavo ardiendo y ya no lo suelta, porque sabe que si lo suelta, su fama, su poder, de algún modo, se va a volatilizar. Y esto es algo que yo creo que sucede a un montón de artistas que llegan a tener éxito o fama. Una vez que llegan a tener ese éxito o fama, se agarran ahí y ya no lo sueltan. Y os podría hablar de prácticamente todos los artistas que conocemos dentro del mundo del arte contemporáneo, son artistas cagados o cagadas, que a la que han conseguido tener éxito dicen, yo de aquí ya no me muevo. Venga, una lista, os podría hablar de Tapias, os podría hablar de Miró, os podría hablar de, yo qué sé, de, no sé, Antonio López. Nada, artistas que encuentran un estilo, una manera, les funciona y ya está. Si esta fórmula funciona, no la toques, porque aquí ganas pasta. Y ves cómo han ido evolucionando sus principios, iban explorando, iban avanzando, iban creando desde un punto genial, pero de repente, plank, tocan la tecla del dinero, de la fama y ya es una línea plana. De ahí ya no se mueve. Luego tendríamos ya un arquetipo que para mí sería casi más bien mítico, pues no sé hasta qué punto existe, que es el genio. Yo creo que el genio es aquel que es capaz de en un momento dado trascender todo esto de lo que os he hablado y que es capaz simplemente de comunicarse directamente y que le importa tres pimientos la técnica, le importa todo, pero sin embargo tiene un poco de todo. Creo que para mí la esencia del genio radica, por ejemplo, en el arte que veo en los niños. Ya sé que siempre lo digo esto, que para mí el arte que hacen los niños es el que más me admira, pero es que realmente me gusta mucho ver cómo son capaces de trascender lo que es la técnica, les da igual el mercado, si lo van a vender o no lo van a vender, ellos simplemente quieren comunicar algo y ya está, ¿no? Tiene un toque de arte terapéutico, pero muchas veces cuando hacen obras se las enseñan a sus padres o a sus amigos o a quien sea. Y sí que hay un afán de poder comunicarse, pero no por obtener nada a cambio, simplemente por el hecho de transmitir una idea y compartir pues algo que han sido capaces de imaginar. El arte tiene un punto muy fuerte de imaginación. Entonces, la genialidad para mí tiene que venir, por supuesto, acompañada de esa fuerza creativa que da el ser capaz de imaginar. Creo que también, por ejemplo, los enfermos mentales, las personas que están en psiquiátricos, y no estoy hablando de artistas que en un momento dado pueden entrar en un psiquiátrico como plataforma de marketing para hacerse que es hacer pues, bueno, el número, ¿no? De como de que están locas o locos y así vender más. No, hablo de gente que realmente pues están mal de la cabeza, tienen obsesiones o tienen algún tipo de paranoia, lo reflejan en sus obras y finalmente trasciende esas cuatro paredes de lo que vendría a ser el arte introvertido del que hablaba antes, pero pero muchas veces trasciende no porque ellos quieran, sino porque las personas que están a su cargo, las personas que están encargándose de ellos, ya sea en el centro, en el centro psiquiátrico o donde sea, deciden dar a conocer la obra de este paciente o de esta persona. Por lo general, esas obras tienen un componente de genialidad total. Son personas que trascienden todo esto de lo que os he hablado a nivel del el mercantilista, el decorador, el aburrido, todo esto lo trascienden y hacen obras que realmente conectan con algo muy interior de la psique humana. Me parece a mí, por lo general, me gusta, me atraen mucho, me parecen muy interesantes. Seguramente hay más maneras de clasificar el arte y los artistas, pero esta vendría a ser para mí, pues así a grandes rasgos, una lista de las 11 maneras como se podría clasificar el arte y los artistas. No sé, como os digo, hay muchas
partes de cada uno de estos arquetipos dentro de cada uno de nosotros y os invito a que penséis en todos los diferentes elementos que he dicho de esta lista y que veáis con cuáles os identificáis, qué creéis que encajaría con vosotras y con vosotros. Bueno, nada, simplemente quería compartiros estas reflexiones, espero que os haya servido, que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, si quieres ir viendo más sobre lo que voy hablando, sobre mi vida, sobre el arte, etcétera, suscríbete a mi canal, dale al like si quieres apoyar este vídeo y compártelo también, que ayudarás a que, bueno, pues a que haya más gente. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.